Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Zona X, Puerta a lo Desconocido. Los saluda Dante Ríos Tambini directamente de esta bella y hermosa ciudad del Cusco. Siempre se toman fiestas y celebraciones durante diferentes fechas del año y estamos muy cerca de una celebración que ya se ha tornado casi mundial e internacional. Se trata nada menos que de la fiesta del Halloween. Muchas personas creen que esta fiesta de Halloween nació en Estados Unidos de Norteamérica, pero obviamente que es una de las fiestas de más renombre a nivel internacional en este siglo XXI. Y la versión que viene de Estados Unidos es la versión de los disfraces, del trick or treat, o sea, el truco o trato, la repartición de caramelos, etcétera, y todos creen que estas fiestas vienen de Estados Unidos, pero no, queridos amigos. Vamos a tratar de narrarles a ustedes la historia de cómo nace esta fiesta de Halloween, que no nace en Norteamérica, sino nace en Europa de muchos años atrás, específicamente en la zona de Irlanda, en el país de Irlanda, lo que hoy actualmente es país de Irlanda, y de ahí donde nace toda esta festividad de Halloween, que no es una festividad del demonio, de Satanás o de una fiesta divina, no. Esta es una fiesta pagana, y es una fiesta pagana porque no pertenece a una religión. Vamos nosotros a narrarles toda la historia de esta fiesta de Halloween, que data pues de la época antigua de la cultura céltica. Desde ahí viene el asunto, no es norteamericana. Entonces, como punto principal es que esta fiesta no nace en Estados Unidos de Norteamérica. Ellos más bien la difunden a nivel internacional. Y esto nace en Europa, en la cultura céltica. Ahora, fíjense ustedes, esta celebración que hoy la conocemos como Halloween corresponde a la fiesta llamada Samhain, era una fiesta que celebraban los celtas irlandeses. Ahora, ¿quiénes eran los celtas? Para hacerles un poco de remembranza de este hecho. Los celtas eran un pueblo guerrero que no era un imperio por si acaso, eran pueblos que se constituían por separado e inclusive vivían separados, pero cada uno tenía sus propias reglas, sus propias creencias, etc. Básicamente era una creencia en la madre naturaleza y el universo. E inclusive que no se conocían entre ellos y hasta se enfrentaban entre ellos, porque eran básicamente un pueblo guerrero. Y estas culturas célticas ocuparon un vasto territorio, lo que hoy es, escuchen ustedes, Irlanda, Gales, Escocia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, parte de Alemania, Suiza y el norte de Italia. Esta cultura, esta situación del Halloween tiene toda una historia y comienza en los pueblos célticos de Irlanda, donde tenían la noche, escuchen bien, del 31 de octubre, un festival conocido como Samhain, que se pronuncia Samhain, que significa el fin del verano. Ese era todo, esa era la fiesta pagana que tenían los celtas, pero estaba rodeado de una serie de situaciones, porque estas fiestas se celebraban al final de la época de las cosechas y el comienzo de un año nuevo céltico, coincidiendo con el solsticio de otoño. Según su religión Wiccan, esta es una religión que tenía prácticas esotéricas, la unión con la tierra, la madre naturaleza, etc. Y la persona que practicaba esta religión eran los Wiccas. Los Wiccas eran los que le llamaban los brujos, curanderos y sanadores, que era la religión ancestral, como otras tantas religiones que habían alrededor del mundo. Esta fiesta representaba la muerte y renacimiento de su dios céltico, al igual que lo hacían los campos y la naturaleza, o sea, moría una parte de los campos y venía el resucitamiento de estas tierras con una nueva producción. Esa era la creencia de ellos, ¿no? Escuchen esta parte, es bien interesante. Durante esta noche del 31 de octubre se creía que la puerta entre el mundo de los espíritus y el de los vivos quedaba abierta. Se abría un portal dimensional entre el mundo de los espíritus y la tierra.
donde los fantasmas de los difuntos vagaban libremente por toda la tierra. Esto favorecía a los druidas. ¿Y quiénes eran los druidas? Los druidas eran los que hacían toda esta festividad en esta noche. Y estos señores, los druidas, eran una casta sacerdotal muy poderosísima en la cultura céltica. Tenían gente de mucha capacidad y potencial de conocimientos de muchas cosas. Entre otras, eran músicos, historiadores, poetas, médicos, magos, matemáticos, jueces y hasta adivinos. Este poder mágico de los druidas les permitía en esa noche del 31 de octubre, donde se abrían los portales, conectarse con el mundo astral, y eso les daba más poder en su presencia en cuanto a su conocimiento se refiere en relación al pueblo céltico, ¿no? Ahora, era costumbre de usar en aquella época nabos. Escuchen esto porque guarda mucha relación con el uso ahora de las calabazas, ¿no? Estos nabos los usaban llenos de carbón ardiendo como faroles para guiar a los familiares fallecidos y asustar a los espíritus malvados. Los niños recogían presentes de todas las casas para ofrecerlos a los dioses, tal cual lo hacen los niños ahora, recogiendo los caramelos en una manera simbólica, y los entregaban a los druidas, a estos magos, a estos adivinos. Y estos druidas realizaban un ritual sagrado, y cuenta la historia que hasta realizaban sacrificios humanos y de animales. El surgir de este Samhain se produjo más o menos en el siglo XVIII, cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí es donde ellos trajeron todas estas costumbres de esta festividad del 31 de octubre, que se denomina hoy en día Halloween, que era el nacimiento de un nuevo año céltico. Allí popularizaron, amigos, disculpen, el Halloween. Ahora, en este Halloween colaboró mucho una leyenda que trajeron los irlandeses, la leyenda de Jack O'Lantern. ¿Qué dice esta leyenda? Esta leyenda se trata de un pendenciero astuto, muy vivo, de un tipo, ¿no?, muy astuto, que consiguió engañar al diablo para que no pudiera quedarse con su alma en esa noche, ¿no? Y cuando murió, lo rechazaron en el cielo a este caballero por sus pecados, y el diablo lo expulsó del infierno, por lo que vaga por toda la tierra alumbrando su camino con un nabo lleno de carbón rojo, como se hacía en la tradición céltica. Bueno, esto es lo que cuenta esta leyenda, ¿no? En el siglo XIX más o menos, cuando ya se acentuó la celebración del Halloween, se decidió cambiar los nabos por calabazas, debido a que estas calabazas eran más fáciles de tallar y había un excedente de calabazas en el país. Estas tribus célticas se supone fueron desapareciendo por el crecimiento del Imperio Romano, y con ellas desaparecieron pues su religión, los druidas y sus fiestas paganas como el Samhain. Ahora, de aquí se aprovechó la religión con el Papa Gregorio IV, que fue más o menos entre los años 827 a 844, para aprovechar la conversión de otros pueblos, aprovechando la festividad de Samhain, y la convirtió en el Día de Todos los Santos, lo que hoy día es el Día de Todos los Santos, que esto viene a ser el All Hallows Eve, el Día de Todos los Santos, que se festeja en los países de España y países latinoamericanos. Y de esta manera el Papa Gregorio hizo una jugada de ajedrez para jalar a los feligreses hacia la religión que hoy es la religión cristiana. Y esta religión céltica, que vivían en la unión con el universo, y obviamente que hacían sacrificios humanos y de animales, pero vive en unión, en armonía con el universo y con la madre naturaleza, desapareció. Bueno, no ha desaparecido totalmente, porque aún hay grupos célticos que se reúnen y hacen trabajos durante el 31 de octubre, como va a ser dentro de poco. Claro que hoy en día toda esa festividad que tiene una esencia pagana, una esencia de una religión iniciática, se ha transformado en una fiesta mundial o casi mundial, donde se disfraza a la gente,
donde es un gran negocio porque en Norteamérica, por ejemplo, ya desde el mes de septiembre se abren unas tremendas tiendas, unas tremendas tiendas inmensas como un mall, donde venden ropas, disfraces de diferentes tipos, y esta es una gran fiesta para la comunidad norteamericana. Las casas las adornan de dibujos así tenebrosos, de fotos, de imágenes, hasta de cajones de muertos, con videos y todo lo demás. Muy bonito, ver todo eso es muy bonito, pero el fondo, ellos no saben el fondo, sino que ven la parte superficial, donde los niños obviamente se disfrazan y salen a pedir sus caramelitos por la calle, lo cual es una diversión para la gente norteamericana y para el pueblo. Pero el origen de toda esta fiesta es una fiesta pagana, donde, según cuenta la leyenda céltica, se abren los portales dimensionales y los espíritus tienen la posibilidad de ingresar a nuestro planeta y vagan por acá en ese momento. Por eso que usan muchas antorchas en la puerta de su casa, alumbran las calabazas a modo de ahuyentar a los malos espíritus o a los espíritus que vienen a perturbar ese día del Halloween. Bueno, de todas maneras es algo que ya se ha proliferado en casi toda Sudamérica, en la parte de España, en parte de Europa también, pero en Estados Unidos y Canadá es una fiesta extraordinaria donde la gente hace una fiesta de disfraces, amanecidas, trago, juerga y todo lo demás, ¿no? Pero es una fiesta, una de las fiestas más importantes, creo yo, aparte del Thanksgiving en Norteamérica. Y bueno, dan rienda suelta a un festejo que la esencia fue una fiesta pagana. A eso queríamos ir, al origen del Halloween. Entonces, amigos, ahora ya saben que cada vez que participen en una festividad de Halloween, ¿de qué se trata? No es solamente una fiesta de diversión, sino tiene una esencia de una filosofía muy profunda de la religión pagana, la religión céltica, esta gran cultura que se proliferó por toda casi Europa y que guarda aún sus esencias, hasta en su propio lenguaje, porque hay un lenguaje céltico. Los irlandeses hablan el inglés, un inglés muy fuerte, echado casi para el inglés europeo o escocés, pero ellos también tienen su lengua nativa, que es el céltico, que muy poca gente lo habla ya, pero aún se sigue hablando, ¿no? Es algo así como en Perú tenemos nuestro idioma castellano-español por la influencia de la corona española durante la conquista, y también se guarda la esencia de nuestra lengua quechua, que es nuestra verdadera lengua, ¿no? Así como la gente en España, en Barcelona básicamente, los catalanes, ellos hablan español, pero su lengua esencia es el catalán, que la siguen guardando. Y quizás guarde alguna referencia de la lengua céltica, es un poco de cruce, porque también lograron llegar hasta España los celtas. Bueno, amigos, esta es la historia que les queríamos contar a ustedes para que tengan en atención de que la festividad del Halloween tiene una esencia pagana y no es una fiesta cualquiera, es una fiesta muy profunda con un significado muy profundo de la religión céltica. Volvemos en unos instantes, amigos, no se muevan. Amigos, nosotros siempre hemos tenido en el cine, en la televisión, obras de ciencia ficción y alguna que otro anuncio sobre ciencia ficción que, bueno, me acuerdo que hace muchos años veíamos a un detective, ¿no?, que miraba su reloj y hablaba por el reloj, y nosotros decíamos, bueno, puede ser ciencia ficción, eran dibujos animados y todo lo demás. Pero con el tiempo toda esa ciencia ficción se ha estado volviendo una realidad. Cosas que en la imaginación lo han tenido los escritores y los autores de diferentes videos, películas y comentarios, revistas, etcétera, que se están plasmando poco a poco. ¿Qué íbamos a pensar tener pues una comunicación a nivel internacional con un aparato como este? ¿O qué íbamos a pensar tener un teléfono por el cual podemos hablar con una persona y verla que nos está hablando, hacer una
videoconferencia con la persona, ¿no? O por un teléfono hablar o medir las pulsaciones del corazón, etcétera. O sea, hemos tenido en estos últimos años una revolución de tecnología extraordinaria. La Apple, por ejemplo, que es una compañía internacional de mucho renombre y prestigio a nivel mundial, cada 6 meses cambia su tecnología. Entonces los teléfonos que tenemos ahora en 6 meses ya son viejos, obsoletos, así como toda la tecnología Apple, ¿no? Y tenemos una puntita del iceberg de todo lo que hacen las diferentes compañías como Google, como Microsoft. Son compañías de alta tecnología y no nos vamos a meter a hablar de las compañías biológicas que están haciendo una barbaridad de cosas con los cuerpos humanos y las pruebas científicas que tenemos. Creo que si hablaríamos, el tema que vamos a tocar hace un instante, en un momentito, hablaríamos de una pantalla que genera una transparencia, que te hace invisible. Estaríamos diciendo, no, esa es ciencia ficción, ¿no? Ese es algo que no se puede tener ahora, en la actualidad. Pero déjenme decirles que ya crearon una cubierta, un escudo de invisibilidad, un camuflaje cuántico, ¿no? Que ha sido creado por una empresa canadiense. Es algo extraordinario, a mí me ha sorprendido mucho y lo que se viene más adelante es algo que de repente la tecnología está avanzando mucho más rápido que nuestro propio pensamiento, que la propia evolución del ser humano. La tecnología va muchos pasos adelante, que hay mucha gente que no entiende lo que está pasando con la tecnología. Vamos a pasarles un video sobre esta tecnología del escudo de invisibilidad mientras le vamos contando la historia. Ahí ustedes están viendo a un caballero que pasa detrás de una pantalla y no se le ve, se le perdió. Bueno, este escudo de invisibilidad se llama Quantum Stealth o camuflaje cuántico, que funciona como lentes lenticulares creando zonas donde los objetos se distorsionan tanto que se vuelven invisibles. Esta tecnología futurista fue desarrollada por la empresa Hyper-Stealth y en aplicaciones militares puede esconder soldados, vehículos, tanques, todo lo que se les ocurra. Ahí estamos viendo ustedes cómo no se ve a la persona que va atrás. Y es un camuflaje perfecto. Esta empresa provee de indumentaria militar a todos los gobiernos, a los gobiernos del mundo, como principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Se enfoca esta empresa básicamente en tecnología de camuflaje y ahora han elevado a nivel de ingeniería. Esta tecnología es capaz de doblar la luz ultravioleta e infrarroja. En una demostración, un rayo de luz de puntero láser fue dirigido hacia el panel. La luz cambió de dirección y se estiró de forma horizontal. Estos paneles que están viendo ustedes son flexibles y delgados. Fíjense cómo camufla un tanque fácilmente, muy fácilmente. No requiere de una fuente de energía y su diseño y material lo hacen tremendamente económico. El lente distorsionador del Quantum Stealth crea unos tipos de zonas muertas que hacen que los objetos parezcan desaparecer, pero el objeto debe estar a una distancia determinada para poder notarse invisible. Si está muy cerca, los observadores podrán detectarlo. Ahora, esta nueva tecnología del escudo invisible, amigos, es una tecnología que realmente sorprende a muchos, a propios y extraños, porque esta tecnología va a permitir pues que haga desaparecer a la gente o los tanques o los aviones o lo que sea. Y lo que están enfocados, esta empresa canadiense, básicamente está enfocada en armamentos de guerra. Entonces estamos viendo claramente que casi toda la nueva tecnología que se está aplicando lo están direccionando hacia armamentos de guerra. Recordemos que la semana pasada hablamos sobre un grupo de personas liderado por DeLonge, este músico que formó un grupo de investigación y estudio del fenómeno ovni, la vida inteligente en el universo. Y resulta que ellos tienen un pedazo de un objeto que según dicen es un objeto no terrícola y probablemente pertenezca a seres no terrícolas. Una maquinaria que se rompió, una nave que
que se dispersó en pedazos y han agarrado ese pedacito. Y se han fusionado ahora ellos, mejor dicho, el ejército norteamericano ha pedido juntarse con este grupo para investigar esas partes de supuestamente equipos alienígenas para el estudio, desarrollo y aplicación en el ángulo militar. O sea, vemos una vez más que todo está direccionado al ángulo militar. Obviamente que la parte militar aporta a lo económico, la logística para el desarrollo de todo esto, y que al caer en sus manos obviamente tiene que desarrollar dentro de la parte militar. Pero esto de aquí podría revolucionar un enfrentamiento, una guerra o lo que sea, aplicarlo a lo que sea, porque hace desaparecer todo lo que está detrás, siempre y cuando esté a cierta distancia, pero lo van a aplicar en el campo militar, directamente. Aquí ellos no han dicho, no señores, vamos a ver en qué lo hacemos, no. Vamos a aplicar esto en el campo militar. Y esa es la razón de ser de esta nueva tecnología que se llama el escudo invisible camuflaje cuántico, creado por esta empresa canadiense. Bueno, vamos a pasar a otro punto, amigos, en relación a cosas que siempre tratamos en nuestro programa, el fenómeno OVNI, la vida inteligente en el universo. Resulta que una nube muy extraña se ha presentado en la zona de Islandia. Es una forma de huevo, ¿no? Es una nube en forma de huevo. Ahí están viendo ustedes en la pantalla, en la parte derecha de su pantalla, esta nube en forma de huevo. Ahora, esto es rarísimo porque normalmente hay nubes de otro tipo, pero esta extraña nube con forma de huevo se presentó en los cielos de Reykjavik, en Islandia, y fue tomada por la diseñadora de moda Siga Maija, quien salía pues a la calle a uno de sus eventos y vio esto y lo tomó las fotos. Luego de tomar las fotos, esta señorita la compartió rápidamente en las redes con la pregunta, ¿esto se trata de un huevo o de seres extraterrestres? Y en los comentarios que hubieron se hicieron comparaciones con las naves alienígenas en la película, algo así como Arrival o Las cabezas gigantes de Ricky y Morty. Ahora, esto obviamente ha traído muchas controversias, ¿no? Ustedes pueden ver sobre unas casonas viejas se aparece un huevo o una nube en forma de huevo, y algunos investigadores y amigos de la conspiración dicen lo siguiente, dicen, se trata de dos ovnis, porque hay uno arriba y hay uno más abajito, si ustedes pueden ver, disfrazados de nubes. El ovni más cercano en forma de huevo está sobre unas casas antiguas. Parece que estos ovnis estuvieran escaneando a los habitantes para aprender más sobre la actividad humana. Otros investigadores dicen, bueno, ya que están ahí cerca, están tratando de hacer abducciones con las personas, que las abducciones son cuando se llevan a las personas y las personas no se dan cuenta, y luego de algunas horas que han estado en la nave y siendo investigados, los dejan en su sitio y para las personas ha pasado 1 minuto o 2 minutos. Eso es lo que dicen algunos investigadores, pero también estos huevos, no específicamente, pero esto tiene una explicación también científica que dice lo siguiente. Ahora, los científicos hablan que este tipo de nubes son bastante comunes en esta parte del mundo. Son conocidas como nubes lenticulares. Son causadas por grandes características en la superficie de la Tierra, como montañas o incluso rascacielos. Y dichas estructuras, estamos hablando de las montañas y los rascacielos, interrumpen el flujo del aire y pueden formar remolinos. Y cuando el aire estable y húmedo fluye hacia estos remolinos, se pueden formar nubes lenticulares como estas que están viendo. Normalmente, dicen los científicos, que estas nubes lenticulares tienen forma de platillos, no de platillos voladores, pero tienen una forma de platillos que la gente relaciona con platillos voladores. Y estas de forma de huevo son un poco raras, pero también suelen aparecer de cuando en cuando. Entonces, tenemos una versión de los amigos de la conspiración y los investigadores del fenómeno OVNI, y tenemos una versión de la ciencia. Bueno, ahí tienen las dos versiones para que ustedes las analicen y den sus propias conclusiones. Pero esto lo que sí es bastante raro. Es bastante raro porque normalmente, según los científicos, dicen que estas nubes son en forma de platos, ¿no? Unas nubes circulares.
pero esta de huevo son bastante raras que se presenten y ya se presentaron. Y creo yo, si mal no recuerdo, creo que es la primera vez que estoy viendo este tipo de nubes en forma de huevo, o sea, estas nubes que son aparentemente situaciones científicas probadas, ¿no? Pero de todas maneras es bueno que ustedes tengan las dos versiones para que sopesen de acuerdo a vuestras inquietudes, de acuerdo a vuestra apariencia de observación, qué es lo que a ustedes más les acerca a la verdad. Por eso siempre en nuestro programa tratamos de poner las cosas como son, unas supuestas y otras donde interviene la ciencia, para que ustedes sean los que saquen sus propias conclusiones. Amigos, no se muevan porque en los siguientes segmentos tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar sobre los genios y el gran desarrollo que tienen ellos a pesar de las discapacidades. Vamos a tocar tema muy, pero muy interesante. Así que quédense ahí, que volvemos en breves minutos. Amigos, ¿cómo les va? Seguimos con nuestro programa Zona X, Puerta a lo Desconocido, y tenemos el día de hoy un invitado de lujo. Tenemos a Alejandro Villagarcía, un gran compañero de esta casa de Impecable TV, a quien hemos invitado para tratar este tema sobre los genios y su discapacidad. Va a ser una conversación muy, muy interesante con Alejandro. Alejandro, bienvenido. Buenas tardes. Dante, muchas gracias por la invitación. Y bueno, modestamente aquí para apoyar, para colaborar con el espacio, y yo siempre veo tu programa, me interesa mucho el tema y además la manera en cómo tratas tú la información, ¿no? Eso además es muy interesante para mí, y siempre en nuestro noticiero hemos hablado y hemos dicho, cada vez que hay una zona, digamos, gris respecto a los temas que abordamos, siempre te citamos a pie de página. Bueno, esos son temas que deben abordarse en Zona X, Puerta a lo Desconocido. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. No, es un placer tenerte, Alejo, acá. Y bueno, vamos a desarrollar el tema, ¿qué te parece? De acuerdo. El tema que vamos a desarrollar con Alejandro es el tema de los genios que han habido y que hay en la historia de la humanidad, y que a pesar de ser seres con cierta discapacidad, han tenido pues un triunfo categórico en sus vidas, ¿no es así? De acuerdo. Bueno, el punto es que octubre en el Perú es el mes de la discapacidad, el mes de las personas con discapacidad, y ciertamente no podía, digamos, dejar de transcurrir el mes sin que Zona X, Puerta a lo Desconocido, aborde la temática. Y tú has explorado, para empaparte, investigando, que hay muchos en verdad con alguna discapacidad a lo largo de la historia, pero vamos a hablar de Luis Braille, de Frida Kahlo. Vamos a hablar de, por ejemplo, Ludwig van Beethoven o Beethoven, como la gente le dice, de Stephen Hawking, ¿no? Sobre todo de Stephen Hawking. Sí, yo había pensado en Stephen Hawking por el tipo de vida que llevó, el desafío que le tocó y lo que él aportó además, ¿no? En sus libros, por ejemplo, La Historia del Tiempo o La Breve Historia del Tiempo, que se para sobre los hombros de Albert Einstein y luego empieza y continúa a desarrollar su teoría sobre el universo. Son cosas para mí muy interesantes que motivan a las personas a lo siguiente. Hay muchos seres humanos que gozan de toda su salud y a veces se deprimen o no contribuyen, no colaboran ni con su familia ni en su hogar, por X razones, cada quien sabe lo de sus circunstancias, pero estas personas inspiran, motivan y demuestran que no requieres en verdad todas tus capacidades, y que si por A o B te falta una o varias, puedes sobreponerte a ello, ¿no? Lo cual también regresa a tu tema, porque me pregunto cuánto estaremos usando de nuestro cerebro. Si aún con las discapacidades se puede triunfar, quiere decir que los que gozan de salud tienen más responsabilidad de estimular más su mente, su cerebro y tal, y superar a aquellos que tienen discapacidad. Eso es para mí que es el mensaje, digamos. Mira, sí, hemos querido tocar este tema, también gracias a la conversación que tuvimos,
que hay que resaltarla, Alejo, y te agradezco la idea. Es lo mismo que sucede con los países, fíjate. Claro. Por ejemplo, los grandes países que tienen grandes recursos, vamos a citar el Perú. Nuestro país tiene muchos recursos, muchísimo, costa, sierra y selva. Y Chile, que es una tira, Japón, que es un pedacito en medio de la nada, Claro. son países que han surgido con, bueno, Chile está en unos serios aprietos ahorita, pero lo sacamos como una parte importante de Latinoamérica. Cierto. ¿No? Son países que han desarrollado sus potenciales en base a las deficiencias que tienen. Ciertamente. En cambio, el Perú tiene mucho potencial y no tiene deficiencias, pero nadie hace nada porque todo está ahí a la mano, ¿correcto? Y eso mismo sucede con el organismo. El ser humano tiene deficiencias, por ejemplo, las personas invidentes agarran el braille y comienzan a comunicarse y comienzan a desarrollar los sentidos de la sensibilidad, ¿no? Así es. Y es más, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Baba Ganda, una ciega, invidente totalmente, y es una vidente. Entonces, ¿cómo vemos eso, no? Es que es clarividente, invidente. Exacto, se le desarrollan otras cualidades, ¿no? Y dentro de las personas que tenemos para tocar el tema de hoy día, tenemos, por ejemplo, a Louis Braille. Louis Braille, este caballero era un educador francés, ¿correcto? Cierto. Que sufrió de una ceguera desde la infancia, fíjense ustedes. Tuvo un accidente. Tuvo un accidente y sufrió y este caballero fue el inventor del sistema de lectura y escritura para invidentes, conocido como el sistema Braille. Mucha gente no sabe de dónde viene el código Braille, ¿no? Los relieves. Hoy día están en las botoneras de los ascensores, en tu computadora o laptop, por ejemplo, en la F y la J de relieve, en el 5 también. Exacto. Bueno, y medicamentos tienen sistema Braille, los astronautas también tienen sistema Braille en todas las cosas que usan, digamos, en su nave, ¿no? Es algo que nos ayuda y surgió, como hemos dicho, de un accidente. Él, cuando era niño, joven, lamentablemente en un alambre de púas se trenzó, perdió su ojo. Él vivía en el campo, no tuvo asistencia hospitalaria oportuna y la gangrena de un ojo le saltó al otro y perdió los dos ojos. Y tuvo que ver, digamos, cómo es que resolvía ese desafío que era no ver, ¿no? Exacto, y ahí es donde él crea el sistema Braille. Ahora, lo curioso de este caballero que estamos hablando es que es un personaje que, a pesar de su ceguera, desarrolló perfectamente su profesión como profesor y músico. También. Fíjate tú, ¿eh? Ciertamente. Entonces no veía nada, pero él era un profesor. Y en las fotos está, no sé si podemos, señor director, pasar unas fotos de Braille. Exacto, ahí lo tienen. Era un hombre que tranquilamente daba sus charlas, sus conferencias y era ciego. Y nadie se daba cuenta que él era ciego, es lo curioso. De acuerdo. Y él seguía para adelante con su obra, ¿no? Es interesantísimo esto. Y la manera como el potencial humano desarrolla mayores capacidades ante ciertas deficiencias que tiene en su organismo. Y me pregunto si la tecnología, la ciencia y el desarrollo de las mismas en otras galaxias, digamos, otras criaturas en otras partes del universo, tendrán manera de suplir inmediatamente las discapacidades, digamos, y ofrecer una vida plena a sus congéneres, digamos, ¿no? Bueno, ya que hablas de ese tema, en algunas personas que han tenido contacto con seres alienígenas, han dicho, no le he visto que tengan oídos, ¿no? No tienen oídos, tienen unos pequeños orificios. Otros dicen, bueno, a estos seres que yo he contactado no tienen boca. Entonces nos preguntaríamos por dónde se alimentan o cómo se alimentan o cómo escuchan. Bueno, no tienen oídos, pero desarrollan, ni tienen boca, pero desarrollan la telepatía. Entonces es la facultad que tiene ese organismo para desarrollar tal cual lo tenemos nosotros. Claro. Y tú hablabas hace un rato de que nosotros, qué nivel del manejo de nuestro cerebro tenemos. Funciona solamente el 10%, según estudios. Solo el 10%. Máximo. Bueno, pero sí, totalmente de acuerdo. Eso debe ser cierto, porque acá en la clase política peruana serán pues el 1%, más o menos, lo que usarán, ¿no? Nos van a escuchar y nos van a linchar, ¿eh? Bueno, vamos a seguir adelante, amigos, con este relato. Tenemos a otro personaje que es John Forbes Nash.
Este caballero es un genio matemático. Nació en 1928 y es uno de los más famosos científicos contemporáneos. A este caballero le diagnosticaron esquizofrenia en el año 1955. Bajo la premisa de que todo tiene solución, él mismo decidió solucionar su problema de esquizofrenia, ignorando por completo y conviviendo con sus alucinaciones. En el año 2001, fíjate, se estrenó la película A Beautiful Mind, que trata sobre la vida, su obra y su enfermedad de este caballero John Forbes, el gran genio matemático. John Nash. John Nash aportó, John Forbes Nash. sí, bueno, le conocen como John Nash. Hay una fórmula que él ha aportado, no recuerdo muy bien, pero era para manejo de variables, estadísticas, cálculos. Se usa en todos los países hoy día, en sus ministerios de economía y tal, y hicieron una película, recuerdo que Russell Crowe lo encarna, y él mismo estuvo presente en el Oscar cuando ganó este artista pues el reconocimiento, ¿no? Es, como dices tú, a pesar de esta discapacidad intelectual que es la esquizofrenia, él ha podido hacer esos trabajos matemáticos, hay que concentrarse, calcular. Bueno, en la película se ve qué problemas tiene él, ¿no? Escucha voces, ve gente, pero a pesar de ello, digamos que tú puedes hacer trabajo intelectual. Exacto. Ahora, lo más saltante en este caballero es que él mismo se autorrealizó como ser humano a pesar de todas sus deficiencias en su mente, ¿no? Pero él mismo trabajó con él mismo. Entonces quiere decir de que nosotros podemos trabajar con nosotros mismos para superar esas deficiencias. Yo creo que las personas con discapacidad son una fuente de inspiración, por supuesto, apropiadamente estimuladas, con la terapia correcta en la etapa de la infancia, esas personas pueden vencer tranquilamente sus desafíos, sus propias circunstancias, o sea, sus discapacidades, servir luego de fuente de inspiración a aquellos que gozan de salud, entre comillas. Y además, yo creo que, y no sé si la gente lo ha notado, pero en verdad, por ejemplo, pedagogos, ¿no? Yo pienso que deberían hacer trabajos de investigación. ¿En qué sentido? Si tienes estudiantes invidentes que procesan información, razonan, piensan, aportan, escriben, producen todo, arte, música, literatura, lo que fuere. Entonces yo creo que los pedagogos, los estudiosos de las estrategias educativas deberían decir cómo es que la mente humana o el ser humano, a pesar de no tener un brazo, dos brazos, manos, piernas, lo que fuere, y o a pesar de tener discapacidades intelectuales, por ejemplo, niños que tienen discapacidades múltiples, pueden tener un retardo mental moderado, pero al mismo tiempo tienen baja visión. Adecuadamente estimulados, como digo, desde la infancia, ellos vencen todas esas barreras, desafíos, como tú quieras, retos, y luego surgen. Entonces, para mí, eso es una fuente inagotable de información por lo siguiente. Digo, si se puede lograr que un niño con discapacidades se realice plenamente, con más razón puedes lograr tú que un niño que goza de salud pueda lograr y debe lograr más que ese niño con discapacidad. Eso es interesante. Lo que ha dicho, debe lograr, ese es el objetivo. Claro. Y nosotros podemos tener un caso, a mucha gente nos agrada el fútbol, ¿no? A todos nos gusta el fútbol, casi a todos los sudamericanos. A todos, ciertamente. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos un caso bien interesante, el de Messi, claro. Lionel Messi. Lionel Messi tiene un problema de autismo. ¿En serio? Sí, tiene un problema de autismo, pero fíjate cómo su problema de autismo y de su estatura lo superó la ciencia en España, y es un genio en el fútbol. Claro, lo sacas de ahí y no sabe qué hacer, ¿no? No se ubica. Ya, claro. Pero él, dentro de la rama que él maneja, es un genio. Entonces, esos niños autistas tienen, claro, cierto grado de autismo, obviamente, claro. Tienen una gran capacidad y potencial en ciertas cosas. Por ejemplo, yo conocí en Norteamérica a un niño, no voy a decir su nombre, que lo tratamos en casa, y este niño estaba perdidito, ¿no? Era un desordenado porque tenía el síndrome de falta de atención con hiperactividad. Wow. El chico destrozaba todo lo que podía en su casa, pero cuando fuimos lo llevamos a casa para hacerle un tratamiento y ayudarlo, y
cuidarlo prácticamente. Mi esposa se encargó de cuidarlo y yo de darle un poco de terapia. Bueno, este niño cambió totalmente. En la casa era un ordenador de todo. Pero lo curioso es que este niñito lo expulsaron del colegio porque era un tremendo y no tenía aparentemente ningún concepto de potencial. Pero una vez me di cuenta, porque su mamá me dijo, señor Dante, ¿puede recogerlo del colegio a mi hijito? Y como ahí estudiaba con mi nieta, claro. Entonces lo recoge a los dos y los lleva a la casa y ahí lo siguen cuidando. Ok, le dije. Entonces lo fui a recoger en mi carro y sube mi nieta, se sienta él. Y me dice, papito Dante, me decía, papito Dante, ¿por qué no coges otro camino? Porque es centroamericano y así habla, no coges otro camino. Yo le digo, ¿y qué camino? Le digo, no, coge la 101, agarras por la derecha. Bueno, y me dijo, y yo digo, no, es que yo me voy por acá y por acá llego más rápido. Entiendo. No, vamos papito Dante por allá, por ahí podés llegar más rápido. Entonces yo, por no darle la contra al niño, como tenía tiempo, agarré la ruta de él. Y ya, de aquí a la derecha, de aquí, oye, me guió. Me orientó y llegamos a la casa. ¿Y más rápido? Y llegamos más rápido, por otra ruta. Entonces yo, cuando viene su mamá, le digo, señora, el niño tiene una capacidad tremenda, se orienta de una manera increíble. Y otro día lo fui a recoger, igualito, me llevó por otra ruta. Entonces le comencé a hacer unas preguntas y así le dije, ¿y cómo te vas tú de aquí hasta la playa, por decir, no? Claro. Y me comenzó a guiar, bueno, coge la 280, la 280, después te subes por tal freeway, entra por aquí, sale por allá. Me llevó. Wow. Y otro día, este mismo niño, mi hija había dejado su celular y agarró el celular, el niño, y comenzó a jugar con el GPS. Y yo le digo, no, déjale el teléfono a mi hija que lo vas a malograr. Y estaba mi hijita y mi hija. Me dice, no papi, déjalo, yo voy a estar acá con él. Claro. Y el niño, hermano, por el GPS, ¿qué estás haciendo? Le digo, me estoy yendo a mi casa por el GPS. Y comenzó a manejar el GPS. Y yo le digo, ¿alguna vez has manejado eso? No, primera vez, papito Dante. Y yo le digo, ¿cómo llegas a tal sitio? Ah, porque... Y por el GPS. De acuerdo. Entonces, un niño que aparentemente no servía para la sociedad, que sus padres lo querían declarar hasta loco al niño, para que el gobierno se haga cargo de él, terminó siendo un genio dentro de ese ambiente. Entonces yo le dije a los padres el potencial que tenía ese niño. Y ese niño tenía el síndrome de hiperactividad con falta de atención, seguro, bien marcado. Seguro, ¿no? Entonces tenía ese otro desarrollo. Y voy a esto, lo que tú decías, claro, que uno tiene un potencial y en ese potencial hay que tratar de invertir al niño, ¿no? Por ejemplo, fui a Tacna hace unos buenos años atrás y hay un centro de equitación. Ya. Los padres que tienen niños con autismo llevan a los niños para que monten el caballito. Y dicen algunos, yo estuve averiguando en Estados Unidos con unos psicólogos que tratan el tema del autismo. Y dicen que el golpe, porque a los niños los hacían jugar con pelotas de básquet, claro, con sonajas adentro. Ya. Y dice que el golpe de esas pelotas permite que el niño comience a ver la realidad. Entonces lo saca del autismo. Y los cascos de los caballos también los saca del autismo. Ah, fíjate, interesante. Qué ¿Sí? interesante, qué interesante. Sí, muy interesante. Como decía, todo tiene que ver con un equipo multidisciplinario de terapia. Exacto. ¿No? Exacto. De acuerdo a la discapacidad o a las discapacidades múltiples que tengan estos chicos, pero más allá de la discapacidad, yo creo que la discapacidad nos rodea, porque en estas condiciones en las que hay tanta contaminación, metales pesados, el medio ambiente deteriorado, tarde o temprano vamos a tener una discapacidad. Así es. Y además, pues la computadora que tienes que verla cerca, el internet, todo golpea tu cabeza, ¿no? Las ondas me refiero. Y si no, y vives con suerte, con salud, ingresas a la tercera edad y entre achaques y vejez, igual vas a tener discapacidad. Así es. Entonces, para mí, repito, en la infancia es una fuente inagotable de información para pedagogos, estudiosos de la educación y tal, y la estimulación temprana en niños. Para la sociedad en general, una fuente de inspiración, una persona con discapacidad apropiadamente estimulada puede llegar a ser y lograr lo que logró Ludwig van Beethoven, lo que logró Luis Braille, Frida Kahlo, lo que han logrado otros, por ejemplo, ¿no? Como Stephen Hawking. Me refiero a todos, el mensaje es, como siempre, tu programa tiene que ver con Puerta a lo Desconocido. ¿Por qué tenemos prejuicios, estigmas, estereotipos? ¿Por qué satanizamos, discriminamos? ¿Tenemos miedo o no conocemos?
Justamente, ¿no? Cuando hay algo desconocido, lo apartamos. Entonces, tú ves una persona que está perdiendo la vista o es ciego, que se orienta y camina, no, él miente, él ve, ¿no? O a mí me parece alucinante cómo niños sordos son enseñados a leer los labios. Eso es para mí alucinante. Pero yo decía, bueno, será porque es sordo que él tiene facilidades, pero no. En el FBI, en la CIA, hay personas expertas que no tienen discapacidad y les muestran videos de mafiosos o gente que amenaza al gobierno y obviamente es un video sin audio, pero este especialista puede saber leyéndole los labios lo que está diciendo ese espía, lo que fuere, ¿no? Me refiero que no hubiésemos aprendido los seres humanos el conocimiento y la técnica de leer los labios, no hubiésemos aprendido el lenguaje de señas, que es otra manera, es otro idioma, una manera de expresarse, no hubiésemos estudiado a los delfines o a las ballenas, cómo se comunican o a través de miles de kilómetros en el océano y tal, si no hubiésemos tenido personas con discapacidad, que han llevado la situación a otros campos. Tú a veces, yo, quien fuere, no, pero ese no es mi tema. Papás que no tienen ninguna discapacidad, ambos sanos, ambos profesionales, con capacidad económica, de pronto tienen un niño con retardo mental y ingresan a ese mundo. Entonces, creo que lo fascinante, lo estimulante, lo fantástico de estar vivo y ser parte del universo es justamente eso. Nunca sabes qué puede pasar mañana y nunca sabes cómo va a desarrollarse tu vida. De pronto no tienes discapacidad, pero tu hijo tiene autismo, Asperger o parálisis cerebral o alguna otra discapacidad y he visto en estos últimos Juegos Paralímpicos, ¿no? Los Parapanamericanos, cómo las personas se vencen a sí mismas, cómo uno dice, pero yo tengo brazos, piernas, cabeza, me funciona todo y no estoy dando el máximo de mi potencial. Eso, por ejemplo, es algo que nos lleva a instalar en el debate si la discapacidad debe ser vista como un problema, una carga, un tema de incapacidades, de cosas que te deprimen, o más bien como un estímulo del cual tú puedes obtener la fuente de motivación para llevarte a ti mismo mucho más allá y ser mejor persona, ¿no? Claro, yo creo que es una ventana que nos puede inspirar a un mejoramiento de nuestra propia condición humana, ¿no? Totalmente. Condición humana. Vamos a seguir, tenemos a otra estrella, que es Frida Kahlo. Esta dama fue una de las mujeres más relevantes de la comunidad artística latinoamericana, considerada una de las principales artistas femeninas del siglo XX. Dedicó casi la totalidad de su obra a plasmar su permanente dolor. Fue pintora y poetisa mexicana. Desde muy pequeña padeció esta dama de polio, ¿no? La incapacidad de mover partes del cuerpo, además de haber sufrido un accidente de tránsito que la sometió a más de 30 operaciones quirúrgicas, y a pesar de todo ello fue una estrella de la cinematografía casi mundial, ¿no? Una estrella de las artes plásticas. Exacto. Y ella, me parece alucinante lo que has tocado, porque a veces muchos no saben que como tenía problemas en la columna, ella vivía, imagínate, con un corsé de metal. Sí. Que era profundamente doloroso, estaba a veces echada en su cama porque de pronto su columna y sus condiciones por secuela de polio no le permitían un zapato más grande que el otro para poder tener el equilibrio con sus huesos, todo esto. Y sin embargo, yo creo que lo interesante que rescato de ella es esto, ¿no? Cuando tú tienes alguna discapacidad, manifiesta, porque en verdad no existe ninguna persona completamente sana. Así es. El solo hecho de estar vivo y empezar a morir ya implica que tus funciones se están deteriorando, ¿no? En verdad, estar vivo es una oportunidad que te da, si crees en Dios, Dios, si crees en la vida, es una pequeña oportunidad súper corta que tienes tú para experimentar, disfrutar, conocer, aportar. Y creo que si llegas a este mundo y algún día te vas de él y no lo has cambiado, no has hecho que en nada mejore, no tenías un sentido tu vida, ¿no? Dicen que la vida justamente te da ese obsequio
de experimentar, de sentirte vivo y tal. Y si no despiertas, es que en verdad no estás vivo, estás como muerto en vida. Tendrías que, como ella, debido a sus discapacidades, tal vez tener tantas crisis existenciales que te ponen contra las cuerdas y tú al final dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo puedo, en su caso, digamos, expresarme, ¿no? A través del arte, la pintura y tal? ¿Y por qué es valioso lo que ella hizo? ¿Y por qué es valioso el arte en general? El arte, o sea, la plástica, la escultura o las combinaciones pinto-escultura y tal, porque dejan constancia de nuestra condición humana. Y no todos tenemos, digamos, la suerte de haber nacido con toda la salud. Creo que el mensaje de las personas con discapacidad es justamente que cuando te ves orillado por la vida, arrinconado por la vida, contra las cuerdas, tú dices una de dos: o me suicido, que también es legítimo, válido para quien lo considera. Para mí no es una opción. Yo lo pensé cuando era muy chiquillo, 18, 19, yo estudiaba filosofía y también tenía muchas crisis existenciales, pero al final no lo hice por convicción, pero también porque me convencí a mí mismo de no hacerlo. ¿De qué manera, no? Si voy a morir de todas maneras, porque ¿qué gano suicidándome? Morir. Ok, pero si voy a morir de viejo, entonces mejor me quedo, voy a vivir toda la película, es igual al final me voy a morir. Exacto. Y además, si me suicido, de repente hay algo más allá o de repente no hay nada. Pero si me quedo acá, voy a ver todo lo que hay, o sea, digamos, el boleto del paseo es gratis, y al final me voy a morir igual. Entonces mejor me quedo. Y si me voy a quedar acá, no va a ser para no hacer nada. Así que hay muchas maneras para razonar. Me refiero a las personas que tienen discapacidad y a sus padres, ¿no? Veo parejas que tienen un niño con autismo y eso hace que se separen, o con parálisis cerebral, no tiene tono muscular, babea, como Stephen Hawking, y hace muchas veces que el hombre abandone la vida de pareja, la mamá se queda con el niño. O si tú no ves, no escuchas, te falta una pierna, un brazo, o tienes salud y tienes un accidente, al día siguiente te amputan una pierna o dos, o brazo, qué sé yo, o pierdes, como he tenido muchos amigos, en accidente de tránsito de un segundo para otro ciegos. Así es. Eso es una situación al límite. Muy limitante, exacto. Amigos, vamos a seguir con nuestro amigo en esta noche, que es una velada muy interesante, Alejo. Regresamos en unos instantes, así que no se muevan, que seguimos todavía con esto de las discapacidades y el potencial del ser humano. Volvemos. Continuamos, amigos, con la visita de nuestro amigo Alejandro y vamos a seguir tocando el tema de estos genios con discapacidad. Y tenemos otro, Alejandro. Ya. Tenemos, por ejemplo, a Ludwig van Beethoven. Ludovico. Exacto. Ludovico. Este es caballero mundialmente conocido por sus 9 sinfonías, 5 conciertos para piano, más de 30 sonatas y cerca de 16 composiciones para cuarteto de cuerda. Nació en 1770 y hacia el año más o menos 1800 se comenzó a deteriorarse su visión, ¿no? Dentro de sus más famosas obras tenemos, por ejemplo, la Novena Sinfonía. Y esta Novena Sinfonía la terminó de componer en el año 1824, o sea, 24 años después que comenzó a perder la vista, estando ya completamente sordo. Sordo, cierto. Este es un caso extraordinario porque hacer una sinfonía sin escuchar lo que estás creando, esto sí es tirar los pelos, ¿no? Pero este es un caso de discapacidad con una tremenda superación, ¿no? Y no solo ello, sino que él encontró, me parece a mí modestamente, claro, porque yo escucho, o sea, si fuera sordo te diría más, pero lo que he escuchado que los psicólogos investigan es el pensamiento musical beethoveniano. O sea, Beethoven no solo compone, él se expresa, él ni siquiera, a ver, vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Una vez los lingüistas, no sé, Noam Chomsky o Saussure y otros más, aquí en Perú, Luis Jaime Cisneros y todos dijeron que los hombres piensan palabras o piensan con palabras, ¿no? Ese es el punto. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas con palabras o piensas palabras? Entonces decimos que pensamos palabras. La manera que tenemos de organizar nuestra mente, nuestras ideas, es a través de las palabras. Pero además de esto, que creo que está claro, la gente piensa palabras y luego, claro, las expresa. En el caso de Ludwig van Beethoven, él piensa música. O sea,
su mente está no pensando palabras, por supuesto que sabe hablar y tal, pero él ha logrado concentrarse de tal manera que él está pensando música. Por eso hablamos del pensamiento filosófico musical beethoveniano. ¿A qué nos referimos? Que cuando él compone las sinfonías, por ejemplo, él, digamos, no estaba pensando en hay que poner una película X y de banda sonora, de fondo musical o de cortina ponemos la novena sinfonía. No, él se está expresando, está componiendo, está haciendo poesía, está produciendo, elucubrando con notas musicales. Eso es lo interesante. Entonces, yo creo que sí, el que ha escuchado y luego no ha escuchado, en su memoria, en su mente, y además, si tú sabes leer teoría musical, no sé, fusa, semifusa, corchea y tal, blanca, negra, tal, y está el pentagrama ahí, tú puedes escribir y sabes las equivalencias de las notas. Entonces, entre tu experiencia, porque has oído, más tu capacidad, este talento brutal que tenía él, y estar súper concentrado porque no escucha, él tranquilamente sabe lo que está produciendo a través de su melodía. Me refiero, no es solamente música para escuchar, él puede expresarse con música, como esta película Encuentros cercanos del tercer tipo. No es una melodía de fondo, ellos están hablando con música, exactamente, como hace Beethoven, ¿no? Me has hecho pensar un poquito y recordarme sobre, mucha gente dice que, por ejemplo, la cultura inca no tenía lenguaje, no había una escritura, pero ellos pensaban en formas, Ajá. no pensaban en letras ni en expresión como hablamos nosotros, ¿no? De acuerdo. Sino en imágenes y formas. Y las imágenes y formas también se ven en el lenguaje mochica, por ejemplo, moche, ¿no? Claro. Y claro. Cuando ha habido personas que han tenido contacto con seres no terrícolas, con alienígenas, dicen que ellos conversan telepáticamente, pero la conversión telepática no es audible, sino parece que es como imágenes que se transforman en el cerebro en un lenguaje. De acuerdo. Fíjate, la cosa bien interesante. Sí, claro. Entonces es algo así como lo que tú estás hablando de Beethoven, ¿no? Que él pensaba y hablaba y oía y todo lo demás, a pesar de que no oía, de todo su diagrama, su esquema mental funcionaba en base a la música. Sus elucubraciones. Exactamente. Lo que produce el cerebro, ¿no? Exacto, muy interesante. Entonces, el cerebro tiene la facultad o la propiedad de poder identificar lo que tú le mandes o le pongas. Exacto. ¿No? Entonces, Exacto. si tú desarrollas tal actividad musical o el arte, por ejemplo, hay artistas que son innatos, ¿no? Que salen al escenario y pues te hacen una revolución en el escenario. Entonces, ellos piensan ya la vida misma en un escenario, ¿correcto? Sí, o sea, piensa en música, ¿no? Sí. Piensa en música, pero este tema me ha hecho recordar a Tomás Alva Edison. Él también perdió el oído, un científico, un inventor, ¿no? Muchos, más de 5.000 inventos en verdad, él aportó a la oficina de patentes en Norteamérica, Tomás Alva Edison. Y él decía que usaba su discapacidad para estar súper concentrado en su tema. Y yo he conocido acá muchas personas sordas en Cusco que son profundamente inteligentes. Ellos no te escuchan, pero leen tus ojos, tus gestos, todo, ya saben por dónde vas y lo que les quieres decir, ¿no? Y si tú manejas lenguaje de señas, aún mejor. Pero no sé si recuerdas que había una científica, y bueno, en verdad varios, que han enseñado lenguaje de señas a un gorila, entiendo. Oh, sí, no sí. gorila, creo que era un chimpancé, perdón. Una chimpancé. Exacto, una chimpancé. Que ha muerto hace poco. Hace ¿no? poquito, sí, ciertamente. Entonces, lo más alucinante fue que luego de muchos años de haber enseñado a esta chimpancé el lenguaje de señas, ellos la devuelven a su hábitat natural para que esté un tiempo con ellos, con los simios que no han sido, si tú quieres, alfabetizados en lenguaje de señas. Y la idea era que luego la traemos acá al laboratorio y le preguntamos con nuestro lenguaje de señas, oye, ¿has logrado hablar con ellos? ¿No? Dinos, ¿qué te dicen, qué piensan, qué hay? Y regresó pues la chimpancé y dijo que sí, pero que no se podía comunicar con ellos, porque es que ella no nació en ese entorno. Exacto. Tenía otro entorno. Exactamente, es lo mismo que pasa con los chicos sordos acá en el Cusco y en el Perú. Son alfabetizados, ¿no? En lenguaje de señas, algunos, pero cuando tú tienes una discapacidad de nacimiento, te digo algo alucinante. Una vez leí en un libro que decía, ¿qué cosa es la realidad? La realidad es una construcción de la mente. Entonces, dado que no hay
dos mentes iguales, entonces estamos hablando de que hay muchas realidades. Lo que tú decías ayer en la noche cuando conversábamos, el multiverso. Yo pienso, ¿cómo un chico sordo, aunque sepa el lenguaje de señas, sentirá la vida? ¿Cómo Beethoven sentía la vida, Tomás Alva Edison? ¿Cómo tú, Dante, ves la vida y cómo yo la veo? Son cosas exactamente. Es algo alucinante que no solo estemos buscando fuera del planeta otra vida, o otras galaxias, o otras maneras de ver. Acá tenemos cada uno de nosotros un universo distinto, ¿no? Tenemos a un genio que ya con esto creo que le vamos a poner la cereza a la reunión, claro. Stephen Hawking, ¿no? Que es uno de los más brillantes científicos contemporáneos que ha podido pasar por este planeta, ¿no? A pesar de tener una gran discapacidad, que tenía una enfermedad neuronal conocida como esclerosis lateral amiotrófica, y lo tuvo desde los 21 años, y a pesar de todas sus condiciones, este hombre fue un físico teórico extraordinario. Dispraxia muscular generalizada. Así es. Me parece alucinante que, bueno, él fue heredero de la cátedra de Galbraith y de Newton, y él continuó dictando sus clases de física. Hicieron para él una silla de ruedas electrónica especial. Le hicieron digamos, es un mecanismo que lo que produce es voz sintetizada o un sintetizador de voz. Él estaba en la clase doblado, seguía botando baba y hablaba o balbuceaba, pero su sintetizador de voz le ayudaba. Y tú ves esa clase en esa universidad de Cambridge con magísters, PhDs, otros monstruos, digamos, de la vida universitaria, escuchando a esta persona con discapacidad dar su cátedra. Eso me parece alucinante porque me refiero, ¿no? Los espartanos eliminaban personas con discapacidad, ¿no? Al nacer, lanzándolos del monte Taigeto, bla, bla, bla. Parece que también los incas se deshacían de sus personas con discapacidad, no de todas, de casi todas. En el Museo Inca acá en la Plaza Mayor, en la Cuesta del Admirante, hay algunos cuadros que se han salvado de los incas asimilados al sistema nobiliario europeo. Y detrás de cada inca que estaba vestido a la usanza europea, hay una persona pequeñita, muy pequeñita, que se ve que tiene una discapacidad, pero es un protegido y un criado de este inca, ¿no? Me refiero a lo siguiente, se dice que las personas pequeñitas, no todas, pero algunas con discapacidades, tienen esto que suena gracioso, habilidades diferentes. Así es. Mancias, o pueden ver el futuro, o son adivinos, o inmediatamente te ven, no sé si ven tu aura, pero saben si tú eres una persona… Te escanean. Exacto, mala, buena, o que tienes una inclinación hacia lo malo. Esto es muy interesante respecto de cómo es que sobre la base de discapacidad tu cerebro se ve estimulado a superar esas barreras que su cuerpo le ha puesto, ¿no? Exacto. Ahora, ya para sí, claro, cerrar lo de Stephen Hawking, este caballero nos dejó 3 mensajes bien interesantes. Sí. Por ejemplo, él habló que la humanidad iba a ser acabada, finalizada por la inteligencia artificial, que dice que el desarrollo de la inteligencia artificial es un potencial de peligro para la existencia humana. El hecho de que la evolución humana es mucho más lenta que el avance de la tecnología, es probable que las maquinarias logren dominar completamente a la especie humana. Ahora, otra de las cosas que decía él, que iba a acabar con la humanidad, era la agresión humana, y hablaba de las guerras que podrían haber con estas famosas armas nucleares que fácilmente podrían matar a gran parte de la población mundial. Y la otra manera en que podía acabar la vida humana es con la presencia de vida extraterrestre, fíjate usted, Alejandro. Y decía él, si los alienígenas alguna vez nos visitan, creo que el resultado será como cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en América, que no resultó nada bien para los nativos. Si alguna vez encontramos vida extraterrestre, esta no será necesariamente amistosa con nosotros. Y además afirmó que posiblemente estemos en desventaja total porque se podría tratar de una civilización miles de años más avanzada que la nuestra, que rápidamente podía dominarnos y luego acabarnos en forma definitiva. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que sí, totalmente. Sobre la base de su razonamiento, creo que es una premonición razonable, ¿no?
Por eso, vamos a que era una persona con una discapacidad tremenda, pero su cerebro estaba intacto. Operativo, Operativo. ¿no? Como el de muchos niños Así con es. parálisis cerebral, ¿no? Así es, así que es. no tienen tono muscular, babean, Sí. no tienen retardo, se dan cuenta absolutamente de todo, pero están atrapados en sus cuerpos. Yo creo que simplemente mensaje para todos de pronto aquí en Zona X debe ser, si existen personas con discapacidad que se superan, se vencen, continúan y logran destacar y logran aportar además, o sea, me refiero, el sentido de la vida para mí, ¿no? Que es llegar a este mundo, encontrarlo de una manera y dejarlo de una mejor manera. Somos mejores seres humanos con las composiciones de Beethoven, somos mejores seres humanos con la herramienta que dejó Luis Braille para leer con las yemas en la oscuridad, por ejemplo. Somos mejores personas con la plástica que dejó Frida Kahlo, con la fórmula que aporta John Nash para las estadísticas, y así, igual lo mismo con esta última persona, Stephen Hawking, ¿no? Hasta Stephen Hawking hablábamos de la teoría de la relatividad, la teoría de las supercuerdas, teníamos una visión del universo, pero faltaba que alguien redondee estas tres dimensiones de las que habla Einstein y diga, ok, el tiempo también es una dimensión, esto no es un universo tridimensional, sino tetradimensional, el tiempo está capturado o es parte de el espacio, ¿no? Y eso para mí es más alucinante, porque a mí siempre me han gustado las películas de ciencia ficción. Yo te dije que veas Paul, yo lo sé, igual de la Guerra de las Galaxias. Recuerdo cómo es que esta nave de Han Solo, el halcón milenario, podía ir a velocidad luz. Pero imagínate que además puedes realmente, si lograses tener un motor como el que se requiere para llevar a la práctica la teoría de Stephen Hawking, puedes avanzar en el tiempo y puedes retroceder en el tiempo. No sé si esta última película tú la viste, Lucy. No, todavía con no. Esta chica, no me acuerdo, Scarlett Johansson. Esta chica, creo que por A o B le ponen un tipo de droga especial que estimula la mente. Eran unos burriers, pero ahí se ve en esta película cómo el cerebro se desarrolla de una manera brutal y se ve toda la historia de la humanidad gracias a la posibilidad que te ofrece esta droga, ¿no? Y ahí entramos a lo que tú has dicho. Al final de la película pasamos a la cuestión de la inteligencia artificial. Exacto. Más allá de la ciencia ficción, lo único que yo digo es, podrás no tener dedos, brazos, piernas, oídos, no podrás ver, no podrás escuchar lo que fuere, o estar inclusive postrado en una silla de ruedas como Stephen Hawking, pero si aún tienes la mente, si aún tu cerebro funciona, tienes absolutamente todo para vencerte a ti mismo. Así es. Y mostrar todo lo que se puede hacer cuando se quiere vivir. Así es. El punto es querer vivir, ¿no? Exacto. Alejo, el tiempo nos ganó, nos hemos pasado un poquito, gracias al señor director. Amigos, tenemos que dejarlos por hoy. Alejandro, una vez más, amigo, tu casa, cuando gustes, gracias por venir. Ya gracias por despedirnos. Ya tenemos que ¿Te puedo hacer la sugerencia al aire sí, sobre claro. el nombre del programa? Bueno, yo creo modestamente, si que con una X tienes un montón de seguidores en Facebook, ¿por qué no le cambias a Zona Triple X? No, podría ser. Aumentarías, o sea, me refiero, con una X tienes cientos de visitas, con triple, más todavía. Vamos pues, ¿no? a evaluarlo. Sería ¿no? mucho más, o 4X. 4X, 5X. Mejor. Yo creo que además de vamos a exacto, evaluarlo, vamos a evaluarlo. Tu programa tiene que ver con el espacio. Exacto. Tú hablabas de una estrella, 2 estrellas, yo creo que tienes acá muchísimas estrellas, en verdad. Bueno. Gracias por haberme invitado, Dante. A mí me parece un espacio interesante porque explora lo que de pronto a veces no queremos escuchar. Porque no es científico, entre comillas, o no es de la universidad o tal, pero creo que este programa tiene que ver mucho con la discapacidad. ¿Por qué? Porque explora lo distinto, lo diferente, lo otro, lo que está en paralelo, ¿no? Como los juegos para pana. O sea, tu programa es algo así como para X. Para X, algo por el estilo, sí. Bueno, tenemos que despedirnos. Amigos, muchísimas gracias por la atención. Los saludó Dante Ríos Tambini. Este es Zona X, puerta a lo desconocido. Por ahora. Buen fin de semana, hasta la próxima semana. Sí, por ahora.